Hola a todos y todas. Hoy corresponde presentar actualización en alimentación en el ciclo vital. Esta presentación está a cargo de las nutricionistas del CESFAM de Sagrada Familia. Para comenzar, queremos enfatizar que la nutrición no está destinada a hacer bajar de peso a las personas, sino a cubrir los diferentes requerimientos de nuestro organismo. La alimentación que llevemos en nuestro diario vivir será determinante en nuestra salud y, por supuesto, nuestra calidad de vida. En relación a lo anterior, los objetivos de esta presentación van a ser, en primer lugar, entregar consejos breves e indicaciones de alimentación a lo largo del curso de la vida, en base, por supuesto, a las últimas actualizaciones del MinSal. En el punto 2, realizar nuestros controles de salud con un enfoque promocional y preventivo y priorizando, por supuesto, todas las acciones en las evidencias según los grupos etarios que estemos atendiendo. Y el tercer punto, prevenir o reducir las enfermedades crónicas no transmisibles y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas o de los usuarios en este caso. A continuación, vamos a desarrollar la presentación dividida en tres partes. La primera parte está a cargo de quien les habla, que soy Claudia Ramírez, nutricionista del CESFAM, y vamos a ver embarazo, lactante menor, lactante mayor y los preescolares. En una segunda parte va a estar a cargo de la nutricionista Gloria de la Fuente y ella va a ver escolar y adolescente. Y para terminar la presentación será Bárbara Reyes quien presentará adulto mayor, adulto y eso. Con eso vamos a finalizar nuestra presentación. Comenzamos entonces con la primera parte. Esta primera parte está en relación al embarazo y la alimentación. ¿Qué es lo más importante que ustedes tienen que hacer en los controles de embarazo? Básicamente recalcar los nutrientes críticos. Ya está muy enfocado el control de embarazo en el tema de que la embarazada tiene que mantener su control de peso, no subir tanto, pero acá la idea es que cambiemos un poco la visión y que siempre estemos como enfocados en lo que es nutrientes en el paciente, ¿ya? El por qué tiene que alimentarse, el por qué tiene que controlar el peso, el por qué tiene que tomar leche, el por qué tiene que comer pescado. Eso es súper importante y que a nivel como profesionales lo entendamos, que nosotros sepamos en realidad por qué estamos dando estas indicaciones. No solo la nutricionista tiene que entregarla, sino que en todos los controles tenemos que hacer el refuerzo de esto. ¿Por qué la carne tiene que consumirla, no sé, 2 veces a la semana? ¿Por qué ese hierro a ella le va a ayudar a sentirse mejor, a que no vaya a tener anemia? ¿Y por qué tu cuerpo no los va a formar? Porque en el fondo estos nutrientes son nutrientes críticos porque nuestro cuerpo los tiene en pocas cantidades, muchos de ellos no los puede formar y por lo tanto a través de la alimentación tienes que entregarlo. Entonces, la misión para nosotros en el tema del embarazo es, por supuesto, que la embarazada no le falten estos nutrientes críticos, nutrientes esenciales que son tanto para ella como para el bebé, ¿ya? Y generar un orden de estos, cuántas son las cantidades que tiene que consumir. Si es más específico, por supuesto, se va a ver en el control con nutricionista, pero el reforzar, insisto, que los nutrientes son los fundamentales, va a nosotros generarnos un efecto mucho más, ¿cómo decirlo? Creo que la paciente en el fondo lo va a entender y va a poder ella manejar su propia alimentación. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar finalmente, a que ella pueda ver en la casa cuáles son los alimentos que tiene y esos alimentos reconocerlos y utilizarlos en su planificación alimentaria. Bueno, en el caso de la alimentación para el menor de 2 años, este menor de 2 años está dividido en lactante menor y el lactante mayor. ¿Ya? En el caso del lactante menor, ya que son los menores de 1 año, nosotros tenemos 3 indicadores que utilizamos para atender a los pacientes. Estos 3 indicadores, por supuesto, nosotros los evaluamos a través de, si se fijan en las imágenes, tengo una balanza, ya que es una balanza pediátrica, tengo una cinta métrica, que es para evaluar la circunferencia craneana, y un tallímetro que está acostado. Nosotros a los niños hasta los 2 años tenemos que evaluarlos acostaditos. ¿Ya? Según esos datitos de peso y talla, nosotros evaluamos peso según edad, que es quien manda. Cuando nosotros queremos diagnosticar al paciente si está bajo peso, si está normal o si está sobrepeso u obeso, entonces nos fijamos en el peso según la edad de ese niño, para el menor de 1 año. ¿Ya?
También nos fijamos en otro antecedente que es el peso según la talla y la longitud. A los más chiquititos se le dice longitud, o la talla de los más grandecitos también según la edad. Ahora, lo que sí hay que recalcar un detalle. Cuando el peso para la talla está positivo, por ejemplo, sale un niño más 1 o más 2, ¿cierto? Que va a ser entonces el positivo, va a este indicador es el que va a mandar. Yo les acabo de decir que peso según edad es el que manda en los menores de 1 año, pero cuando está alterado el peso talla, finalmente siempre va a mandar si es que está positivo, recuerden eso, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos de la evaluación nutricional para poder diagnosticar al niño. Y luego en el tema de indicaciones acá, en los controles, súper importante. No solo en la nutricionista, en el control del 5.º mes o en el taller o control del 7.º mes que se realizan, tiene que recalcar el proceso de transición en la alimentación del niño. Es importante que siempre estemos preguntando qué tipo de consistencia tiene la alimentación, qué tipo de verduras tiene, qué tipo de proteínas. Destacar la proteína. Le están agregando pollo, le están agregando cerdo, le están agregando vacuno. Hay muchos niños que solo están de repente hasta el año comiendo solo verduras o cereales, por ejemplo la papa, el fideo. Entonces es importante que en aquel control del 8.º mes, en aquel control de morbilidad, ya se pregunte acerca de la consistencia y cuáles son a grandes rasgos los alimentos que están utilizando. Ya acá hay un promedio, por supuesto los niños no todos trabajan de la misma forma, entonces evaluando la tolerancia, evaluando las costumbres de la familia, los estilos de vida que quieran elegir. Por ejemplo, los papás son vegetarianos, por lo tanto quieren que el niño siga el estilo de vida de los papás, ya, o si el niño tiene alguna patología. Entonces, en base a eso, en general, la papilla se ocupa desde los 6 meses. ¿Ya? Lo importante es que de los 0 a 6 meses la lactancia materna sea exclusiva. ¿Ya? No es necesario agregar alimentos sólidos antes de los 6 meses. ¿Ya? Eso sí, tenemos que potenciarlo como funcionarios de salud. Entonces tenemos esta papilla que va, por supuesto, con la mezcla de nutrientes que es importante. En este caso tiene proteína, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene el carbohidrato y tiene la grasa, que es esencial. Recordar que la grasa no es un enemigo, ya es súper importante que nosotros la consumamos. Entonces va aumentando, van pasando los meses y la consistencia tiene que ir cambiando. Entonces de esta papilla nosotros empezamos a darle una comida más molida, la molemos con el tenedor, ¿cierto? Va a poder que el niño vaya cambiando, esto asociado también a su dentadura. Y luego viene la comida picada, finalmente termina con la comida entera y preguntar en los controles, porque muchas veces tenemos niños que tienen, no sé, 1 año o 3 meses y todavía están comiendo papilla porque a la mamá o al papá o al cuidador le da miedo que el niño se vaya a atorar. Entonces, eso es súper importante destacarlo, ¿ya? Hay que preguntar acerca de la consistencia y, por supuesto, apoyar al cuidador en todo el proceso, ¿ya? Abajito, si ustedes lo ven, voy a destacar, dice lactancia materna que cubre hasta los 2 años. Esa lactancia materna sigue siendo a libre demanda, por supuesto, siempre respetando los horarios de alimentación. Ya tienen que tener los niños sus 2 comidas al día, sus postres, ¿ya? Y en relación a recomendaciones que nosotros le podemos dar en el control también, que se tienen que fijar y que tienen que indicarle al cuidador, bueno, lo primero para ustedes, en caso de las porciones, cuando está consumiendo papilla, el niño, la idea es que se coma una taza de papilla, ¿ya? De repente ustedes pueden ver, pregunten bien en qué plato se les da la comida, sobre todo si tiene un niño bajo peso, un niño que está con sobrepeso o obesidad, porque se da mucho en el plato, por ejemplo, el plato hondo, un plato de adulto. Entonces, si así lo hacen en la casa, pucha, intentar compararlo con la tacita que tienen en la casa, que no es un tazón, porque es una taza de 200 cc, ¿ya? Así que eso tienen que revisarlo bien. En el caso de que la comida sea molida, se disminuye un poquito la porción y en vez de que sea una taza, baja, por ejemplo, a 3/4 o a media taza, ¿ya? Y cuando la comida se entera, ahí sale media taza, pero es media taza, por ejemplo, de arroz,
media taza de fideo, eso va acompañado helado con carne, va acompañado helado con ensalada, porque los chiquillos ya tienen 1 año y tienen que empezar a comer sus ensaladas. Como ensalada, porque de antes ustedes igual les pueden dar verduras, por ejemplo, le pasan un pedacito de brócoli o un pedacito de coliflor para que ellos vayan consumiendo. La organización de los horarios, súper importante, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros recomendamos, lo más normal es recomendar los horarios de sala cuna, para que los niños se acostumbren en realidad a esos horarios y no tengan inconvenientes después en manejar esto, ¿ya? Entonces, en general, organizarlo cada 3 horas, organizar las papas que toman ellos, las leches con las 2 comidas del día más los postres. Entonces preguntar cuáles son los horarios normales de los niños y de repente puede que el lunes tenga un horario, al día siguiente tiene otro horario, un día toma desayuno a las 8, otro día toma a las 6 de la mañana. Entonces eso hay que tratar de unificarlo un poco. Con respecto a alimentos naturales, acá la recomendación es que hay que preferir, no sé, el níspero que está en el árbol de la casa de la abuela, el limón que sale, no sé, pues lo mismo en los frutales de a lo mejor la casa de la tía, la casa del vecino, que se pierden bastante estos alimentos, así que la idea es preferir por sobre todo los alimentos naturales más que los alimentos que se nota que tienen químicos, que son estos alimentos que, no, por ejemplo, las frutas que no tienen mucho olor o las verduras que tú no le encuentras el sabor que uno está acostumbrada, que son muy brillantes, son muy bonitas, pero que de sabor en realidad no tienen mucho. Así que siempre traten de recomendar los alimentos más naturales posibles, por ejemplo, no sé, fortalecer los huertos, tratar en lo posible de que si tú en tu casa puedes tener, no sé, unos cajones o puedes hacer una hilera y plantar, no sé, tus cebollas, tus pimentones, tus ajitos, tratar de hacerlo porque son alimentos que van a ser mucho más naturales, libres de químicos, que en el fondo es lo que nosotros tenemos ahora que potenciar, ¿ya? En el caso de la higiene de los alimentos, también es súper importante que nosotros podamos separar los alimentos, ¿ya? Si tú vas a, por ejemplo, preparar una comida con carne o una comida con verduras, que no haya una contaminación cruzada, ¿ya? Ocupa el cuchillo para la carne, límpialo o cámbialo y ocupa luego para las verduras, no los mezcles si es que están crudos y por supuesto limpiar los alimentos lo que más se pueda. Recuerden que todavía hay muchos alimentos que se forman en realidad en aguas servidas, así que hay que tratar en lo posible de agregarle, no sé, unas gotitas de cloro a los alimentos, desgraciadamente sacarle la cáscara a algunos por un tema de contaminación y de los químicos también que tienen las cáscaras, ¿ya? Eso básicamente son las recomendaciones que deberíamos reforzar en los controles de estos niños. Y esta es la guía de alimentación para el menor de 2 años, que es súper importante que la manejen, que sepan las cantidades, cuántas son las cantidades de cualquier tipo de alimento, sean a los 6 meses, cuáles sean a los 8, a los 9 meses. Esta es una herramienta de trabajo excelente y ustedes lo que tienen que hacer con esta es reforzarle los controles, reforzarla a nuestra familia y por supuesto en todo nuestro entorno. Si nosotros tenemos un sobrino, tenemos un hijo ya en estas edades, entonces es una herramienta que debemos aplicarla. Y es más fácil después de los controles aplicarla también, si ya estás acostumbrado a utilizarla en tu diario vivir. Bueno, en esta presentación, si ustedes se fijan, pusimos los alimentos que en realidad los chiquititos más consumen. Tenemos ahí los famosos colados, picados, la sal para las papillas, por ejemplo, el azúcar que se agrega igual, los jugos en caja que se dan mucho como colaciones, el yogur. El yogur es un alimento procesado al igual que los otros que están acá en estas imágenes. Entonces los niños antes del año, ojalá antes de los 2 años incluso, no consuman yogur. Posteriormente no hay problema, pero si fuera, por ejemplo, un yogur natural no habría tanto drama. Pero nosotros sabemos que es un yogur que está procesado. Entonces hay que tratar de evitarlo y antes de los 2 años ojalá solo consuman o leche materna o la leche en polvo. ¿Ya? En cuanto a la miel, en realidad la miel hay que tratar de no consumirla antes de 2 años por un riesgo de botulismo, ¿ya? Fíjense en las galletas, ahí hay fritura, ya esa imagen del sartén indica que los alimentos ojalá no sean fritos. Tenemos el horno donde las comidas quedan súper ricas igual, a la plancha o simplemente cocidas.
por ahí arribita hay una jalea también. Fíjense el colorante, pues el colorante está generando muchos problemas también a nivel gastrointestinal. Hay muchos niños que están presentando alergias alimentarias, por lo tanto todos estos químicos son los que tienen que estar fuera de la vida del niño. Comenzamos ahora con la alimentación para el preescolar, que comprende desde los 2 hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Nuevamente se evalúa el peso para la edad, aunque en este caso no es tan relevante. El peso según la talla es el que nos va a dar el diagnóstico para saber si estamos frente a un niño normal, sobrepeso, obeso o bien con algún déficit. En nuestro caso, en la comuna, nosotros tenemos el 60% de niños que están con un peso para la talla normal, 22,6 y 13,7 con sobrepeso y obesidad. Todavía existen en nuestra comuna niños con riesgo de desnutrir y algún porcentaje menor, 0,3% de niños desnutridos. Todo eso lo evaluamos según el peso para la estatura. Y la talla para la edad la usamos nuevamente para ver si están bien alimentados y también si hay algún otro tipo de problema metabólico o algún problema nutricional. Por ejemplo, nosotros tenemos un 15% de niños que están con la talla baja según lo esperado, pero en la mayoría de los casos, al evaluar la talla de ambos padres, nos damos cuenta que es porque genéticamente van de acuerdo a la normalidad. Y eso nosotros lo evaluamos con la talla de ambos padres, sacamos un promedio, se aplica una fórmula y se revisa en qué percentil debería estar el niño y si concuerda con su percentil de acuerdo a su genética, nos quedamos tranquilos. A esta edad los niños entonces van engordando más o menos 2 kilos al año, empezando con un promedio de 12 kilos en los niños a los 2 años, a los 3 años ya pesan 14, a los 4 años 16. Esto es como según las tablas, es un promedio, porque depende de cada niño, según la talla, es el peso que debería tener. En el caso de la estatura, igual, pues a los 2 años comienzan con 85 centímetros, a los 3 años están con 95 centímetros, a los 4 años con 103 en promedio, terminando más o menos a los 6 años con 115 centímetros y con 20 kilos de peso. Las indicaciones, lo principal aquí es ver que tengan horarios ordenados y fijos. Nosotros nos guiamos por los horarios cuando los niños están en el jardín, en la escuela, pero muchas veces eso se pierde, sobre todo ahora que no tienen clases todos los días, algunos no tienen ningún día clase presencial, entonces es importante reforzar nuevamente que mantengan los horarios. También depende del tipo de familia. Hay familias donde las personas son muy estrictas en mantener horarios fijos y hay familias donde cuando les da hambre comen y si no les da hambre no comen o no preparan cosas. O hay familias donde se almuerza a las 3 de la tarde, por ejemplo, porque es la hora en la que llega el papá y prefieren almorzar todos juntos. Otra cosa importante, más de 5 vasos de agua al día. Agua. Los niños generalmente toman un vaso de agua al día, el resto es jugo, bebida, y la idea es reforzar el consumo de agua. Existen bastantes controversias sí con respecto al agua porque el agua viene con mucho flúor, con mucho cloro. Si hay posibilidades, nosotros les decimos que hay personas que tienen la posibilidad de comprar agua filtrada, agua embotellada, se compra. Pero si no, entre estar tomando bebida y jugo, siempre va a ser mejor tomar el agua de la llave. Eh, en este caso sería como lo más recomendado. Y por varias razones. En primer lugar, para hidratarse, para disminuir la ansiedad, pero también por el tema de la salud bucal. Mientras más agua, se supone que la persona va a tener más saliva y eso le permite, en este caso a los niños, también mantener su dentadura sana. En el caso de las frutas y verduras, siempre se ha recomendado 5 al día. Entonces, donde más nos cuesta es con las verduras. La mayoría de los niños reciben bien las frutas, pero no las verduras. Muchas veces los niños tienen que comer las verduras como escondidas, se las dan molidas en las sopas, cuando consumen los porotos, ahí le muelen todo. Pero la idea es que coman también las verduras en forma de ensaladas. Y esto se debe reforzar en la edad anterior al preescolar, o sea, ojalá cuando son lactantes mayores.
Después de los 2 años existe la neofobia, donde los niños no quieren recibir ningún alimento que no conozcan y muchas veces nos encontramos que recién a esta edad la mamá le quiere dar ensalada. La idea es comenzar mucho antes. Y los productos lácteos, aquí se recomiendan 3 porciones y dependen también. Hay muchas controversias, que los lácteos sí son buenos, que los lácteos no son buenos. Para nosotros sí son buenos porque nos guiamos por la mejor evidencia disponible y la mejor evidencia disponible dice que sí tenemos que consumir nuestro calcio a partir de los lácteos y de preferencia descremados. La mayoría de las mamás, sobre todo cuando las mamás son muy ocupadas, mantienen leches en cajita, leches con chocolate, con frutilla, leches saborizadas. Y lamentablemente una leche, por ejemplo una leche con chocolate, me aporta 25 gramos de azúcar. ¿Qué significa? Los 10 propios que son de la lactosa más 3 cucharaditas de té de azúcar. Entonces, muchas veces la mamá piensa que está haciendo muy bien dándole leche, pero hay que ver qué leche es la que le estamos dando, si le estamos dando más azúcar o realmente estamos aportando lo que el niño necesita. El yogur lo mismo. Hay yogur que vienen con más azúcar, hay yogur un poquito más con menos azúcar o más descremados. Lo importante es buscar el más saludable disponible y evitar también el consumo excesivo de cereales. Los niños, sobre todo ahora, cuando están desocupados y ven como en algunas casas es como libre servirse yogur con cereales, buscan un pote, lo llenan de cereales, le agregan un poco de yogur y eso lo repiten varias veces durante el día. Y al final es lo que permite que siga aumentando la obesidad. Después, acá dice que se recomienda 2 a 3 veces a la semana el consumo de legumbres y de pescado. Idealmente, 2 veces a la semana las legumbres, 1 vez a la semana el pescado. Si se puede más, mucho mejor. Entonces, nuestro trabajo como profesionales de la salud es reforzar en cada control, reforzar en nuestra familia, que a veces es lo que más nos cuesta, en nuestro entorno. Preferentemente hablar como en medidas caseras, que es lo que la gente entiende, más que en gramos, más que en porciones, sino que hablarle de tazas, de puño, de cuántos dedos le mido a la taza, es la forma en que ellos entienden mejor. En el caso de los lácteos, entonces recordemos, son 3 porciones al día, pueden ser 2 leches más un yogur, 2 yogur más una leche, depende del niño, o una leche, un yogur y un trozo de quesillo. Y como decíamos, de preferencia descremado y ojalá sin azúcar. Verduras, 2 platos al día. Y aquí es donde nosotros necesitamos reincorporar la cena. Por el mismo hecho de que las mamás ven que su hijo está gordito, muchas veces le quitan la cena y dicen, no, está muy gordo, ahora le doy una leche nomás en la tarde. Y no necesitaban tanta leche y sí necesitan las verduras y los nutrientes que tiene la cena. Por eso, ojalá a las 7 de la tarde, en vez de tomar una leche o un té con pan, que coman comida del almuerzo, o bien hacer una ensalada. Como en este tiempo la gente come tomate, tomate con atún, tomate con quesito fresco, tomate con un huevo duro, lechuga. Intentar recuperar esas costumbres. Las frutas aquí recomienda 2 porciones al día, cada porción aproximadamente del porte de una taza. Hay niños que pueden comer más, depende del estado nutricional, pero si estamos hablando de prevenir la obesidad, ojalá se mantengan 2 unidades. También está la costumbre de creer que las frutas y las verduras no engordan, entonces la gente come y come sin horario, toman muchas veces muchas porciones al día y también hay que tener cuidado con eso. El pescado, entonces, una presa, si hay pescado fresco, o si es, por ejemplo, el tarrito de atún, uno lo divide en 2 o 3 personas, son cantidades pequeñitas. Como todas las carnes, aproximadamente es el tamaño de la palma de la mano. Las carnes sin grasas, aquí donde nosotros caemos también en el problema de que la gente, por lo económico, por el sabor y por las costumbres de que los niños mandan en la casa, compran mucha vienesa. Para el niño es mucho más fácil comer vienesa, son blanditas, son saladas, les encantan. Pero es lo que nos aporta más grasa y mucho más sal, mucho más químicos. Entonces es donde más tenemos que recalcar, evitar vienesas, hamburguesas, nuggets, todo ese tipo de alimentos con carne, pero que de carne casi no tienen. Legumbres,
Entonces las preparaciones clásicas, porotos con tallarines, lentejas con arroz, con mote, ahora en este tiempo los porotos granados, pero también buscar otro tipo de preparaciones, darles ejemplos de otras preparaciones con legumbres que también podemos incorporar. La idea es comer más legumbres. Son proteínas que no nos van a aportar grasa y también por el importante aporte de fibra. Huevos 2 a 3 veces por semana. Aquí donde siempre hay controversia también de que el huevo se hace bien o si no hace bien. Nosotros preferimos que sea una unidad de huevito día por medio, que es lo que nos indica la guía, ¿ya? Pero el huevo sí tiene que ir sin el aceite frito. Ojalá un huevito frito en agua, un huevito cocido, un huevito duro y al final, si quieren, le agregan el aceite crudo. Papas, pastas o papas cocidas, o sea, lo que nosotros le llamamos las masas, los cereales. En este caso el arroz, los fideos, todo ese tipo de alimentos, la porción es pequeñita. A nosotros, aquí dice un plato chico. Un plato chico, nosotros más o menos lo llenamos con media taza y la esparramamos, nos queda llenito el plato chico. Pero si le servimos en un plato grande, media taza de arroz de fideo, van a quedar mirando. La idea es siempre buscar los platos chicos, llenarlos y llenarlos también con verduras. En el caso del pan, aquí dice que es 1,5 para los varoncitos, 1 entero para las mujeres, pero eso es en tiempos normales, en tiempos donde el niño va al colegio, hace clases de educación física, tiene talleres de básquetbol, talleres de karate, juegan después en la tarde con los otros niños no sé, al pillo, a las quemadas. Pero en estas condiciones que nosotros estamos viviendo, donde hay encierro, donde no todos los niños tienen cama elástica, animales para jugar, lo ideal es que sea la mitad de eso. Ojalá medio pan en el caso de las niñas, no más de un pan en el caso de los niños. Y si es que consumen cereales de otro tipo, estos cereales para el desayuno o avena incluso, aunque sean cosas sanas, o barritas de cereal, ahí deberíamos disminuir aún más el consumo de pan. Aceites y otras grasas, como ustedes saben, el aceite tiene muchas calorías por porción, entonces la idea es que nosotros no chorreemos el aceite en la ensalada, sino que agregar cantidades pequeñas. Y las mayonesas es donde más caen nuestros hijos. Les encanta todo con mayonesa y ahí aumentamos mucho las calorías.